Hermanos, ¿cuántos son ansiosos o se pueden considerar ansiosos? ¿Preocupones? ¿Sí, verdad? Lo bueno que tenemos un Padre muy amoroso que nos alienta y nos corrige, nos instruye para que nosotros no perdamos de vista lo que verdaderamente vale la pena. Hoy vamos a hablar, vamos a estudiar la porción del Evangelio de Lucas. Sabemos que estamos en el capítulo número 12, pero hoy vamos a ver a partir del versículo 22 al 40. Voy a leer una porción que viene en Marcos 4:19. Dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Probablemente muchas veces nosotros tenemos toda la intención, todo el deseo de permanecer en Dios, permanecer en su palabra, de obedecerle, pero nos distraemos. Dice que los afanes de este siglo ahogan, ¿verdad?, las codicias, el engaño de las riquezas, y nos distraemos y perdemos el enfoque, nos desviamos, quitamos la mirada de lo que verdaderamente vale la pena. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana, hermanos. Porque el afán del griego merina significa distracción, ansiedad, preocupación. Y Dios no quiere que estemos preocupados, ni que estemos ansiosos, ni que nos distraigamos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por amarnos, Señor, primeramente. Gracias porque te tenemos a ti como nuestro Padre eterno, nuestro Padre perfecto. Y sabemos, Señor, que tú quieres transformar nuestras vidas, tú quieres que cada día sean perfectas, Señor, en el contexto de que seamos maduros y seamos plenos delante de ti, Señor. Quieres que vivamos disfrutando esas riquezas que tú nos das, Señor, cada día. Que no son las materiales solamente, Señor, sino van más allá, Señor. Son las eternas, son las espirituales, Señor. Y que a veces, como no las vemos, Padre, las menospreciamos, Señor. Hoy, Señor, nos quieres una vez más recordar que tú estás al pendiente de nosotros, Señor, porque nos amas y porque tienes cuidado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Entonces, el afán es distracción, ansiedad, preocupación. Vamos a leer ahorita del 22 al 23 y dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis, o sea, no te preocupes, no estés ansioso por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. En otras versiones dice: el alma es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Otras versiones dice que la vida no es solamente para estarla alimentando, para que piense solamente en comer, y el cuerpo no solamente es para que lo vistas. Nuestra vida, para los que conocemos a Dios, sabemos que tiene un propósito y es el glorificarle. Y nuestro cuerpo es una herramienta. También lo mencionaron, es un canal, es una extensión para que nosotros podamos llevar el reino de Dios, extender su palabra a los que no le conocen. Aquí vemos que en el primer versículo, en el 22, en el primero que leímos, dice: dijo luego a sus discípulos. Estuvo antes de este momento dirigiéndose a todas las personas, a todas las gentes que estaban ahí. Ya de manera particular, o sea, como que les recalca, les hace énfasis a sus discípulos. Y esto fue a consecuencia de que uno de entre la multitud acudió a Jesús y le dijo: oye, dile a mi hermano que parta la herencia, ¿verdad?, para que también podamos tener los dos ese beneficio. Y
Y Jesús empieza a partir de ahí a dar enseñanza a todas las personas que estaban en ese momento a su alrededor. Pero en este punto se está dirigiendo a sus discípulos. Y sus discípulos somos cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Y si alguno de nosotros todavía no es su discípulo, hoy es el tiempo para poder serlo, para poder venir a sus pies, para poder reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y vamos a ver por qué es importante que nosotros lo reconozcamos y le permitamos que entre a nuestro corazón para que Él gobierne nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que el afán produce una separación con Dios. La preocupación o el afán es sinónimo de incredulidad. Y la incredulidad, que es falta de fe. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que se acerca a Él, el que se acerca a Dios, es necesario que crea que Él es, que le va a hallar, ¿verdad? Porque dice que también Él es galardonador de los que le creen. En un canto que estábamos cantando, dice que Jesucristo basta, ¿verdad? Que Él es más que suficiente, que Él murió para darnos su herencia. Él es nuestra herencia. Y ahorita Él nos va a llevar a considerar todo esto. El versículo 24 dice: considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Qué es más, hermanos? ¿La necesidad del alma o la necesidad del cuerpo? La necesidad del alma. En el contexto de lo que estamos hablando, lo que nos habló nuestro pastor la semana pasada, o lo que leyó o nos enseñó más bien, es que a veces el hombre vive afanado y vive acumulando y considera que su vida consiste en todos los bienes que acumula. Pero Dios dice: hoy vienen a pedir tu alma. ¿A quién se le va a quedar todo eso? Nada te vas a llevar. Y nosotros vivimos muchas veces preocupados, pensando en acumular. Dice aquí que consideremos los cuervos. Yo me puse a estudiar un poco y a investigar acerca de los cuervos, y aunque aquí dice que no trabajan, bueno, los cuervos más bien no dice eso, dice que ellos no siembran, no cosechan, no tienen sus alacenas ni graneros, ¿verdad? Pero son unas aves muy inteligentes. Aunque ellos no siembran y no se preocupan por almacenar, ellos trabajan. Dice, bueno, los que se encargan de estudiar a la fauna, ¿verdad?, que los cuervos son tan inteligentes que usan ramas para poder extraer gusanos o insectos de los troncos podridos. Y que cuando son semillas gruesas o muy duras en la ciudad, ellos los sueltan sobre la carretera en algún semáforo para que cuando se pongan verde y el carro avance, las truene, las triture, y entonces ellos descienden y las levantan. Trabajan, ¿no? Pero Dios les provee. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios, a Job.
capítulo 38, versículo 41. Dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Tú te cargas de prepararle el alimento a los cuervos? Ni sabes, ¿verdad? A veces ni estás pensando en ellos. Dios está al pendiente de ellos y de sus polluelos. Está al pendiente no solo de ellos, sino de toda la naturaleza. Dice: ¿y quién de vosotros con afanarse podrá aumentar un codo a su estatura? Un codo es la medida de aquí a el dedo medio. ¿A cuánto les hubiera gustado ser más altos? Y si hoy te dijeran: ¿sabes qué? Ponte bien ansioso, es más, pierde el sueño, no duermas, estrésate, y eso te va a ayudar a crecer un codo. Suena descabellado, ¿verdad? No tenemos control de eso. Es lo que Dios nos está insinuando. O sea, no vas a lograr nada con preocuparte. Si con preocuparnos resolviéramos las cosas o nuestras necesidades, pues ya seríamos multimillonarios y seríamos muy gigantes, ¿no? Lo que Dios te está diciendo es que debes de estar contento, debes de estar feliz y debes de despreocuparte, porque si Dios se hace cargo de los cuervos, pues cuanto más de nosotros, ¿no? Que somos sus hijos. Nosotros portamos la imagen de Dios. En Génesis dice que cuando Dios nos creó, o creó a Adán y a Eva, dice que lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Si se preocupa por las aves y por las plantas que tienen una honra menor delante de Dios, pues cuanto más por nosotros que somos sus hijos. Dice considerar. Es decir, la instrucción de Dios es detenernos y pensar. No solamente que voltees y veas las aves. En Mateo habla que consideremos a las aves, ¿no? Aquí en Lucas está hablando específicamente de los cuervos. No solamente es que voltees y los mires, sino que observes, te detengas y medites. Si ellos no se preocupan, no almacenan y todos los días tienen que comer, porque Dios les suple, pues cuanto más nosotros. Lo que te está llevando es que tú reconozcas que Dios tiene en sus manos a toda la creación, especialmente a sus hijos, y que Dios es el que se va a encargar de suplir tus necesidades. Amén. No quiere decir con eso que pues te quedes en tu cama, ¿verdad? Que no trabajes, que no te esfuerces. Todo lo contrario, la Biblia también está repleta de porciones donde nos enseña que tenemos que ser diligentes. Dice la Biblia que el que no trabaja, que no come. Y nosotros como hijos de Dios, si no proveemos para los nuestros, para nuestra familia, somos peores que un incrédulo. Y podemos ver en Proverbios que también nos pone de ejemplo a la hormiga, y hay muchas porciones donde Dios nos enseña que tenemos que trabajar. Pero a veces nosotros, al afán, lo queremos como que envolver con algo bonito y le ponemos la etiqueta de responsabilidad, porque no estamos contentos. Ya tenemos algo, ya tienes una casa y luego quieres otra o quieres una más grande. Tienes un buen auto y quieres algo mejor. Tienes tu tele y vas por una más grande. Y tienes un trabajo muy bueno. Y eso no quiere decir que Dios esté en contra de que tú prosperes o que te vaya bien. Lo que Dios está diciendo aquí es que tú debes de estar feliz con lo que Él te da, que debes de estar contento y que tu confianza no debe de descansar en las posesiones o en las riquezas o en los bienes acumulados. Repito, porque no sabemos si hoy vengan a pedir nuestra alma.
Y nuestro tiempo, nuestra atención estuvo enfocada en hacer riquezas en este mundo. Tampoco quiere decir que Dios esté en contra de las riquezas. Si tú eres rico o si tú tienes un buen trabajo, disfrútalo. Tienes la oportunidad de tener un buen auto, una buena casa, disfrútalo, pero no reposes sobre ello tu felicidad, tu confianza. Porque no sabemos si un día puedes perder tu trabajo o tu salud. Y que eso sea un motivo de descontento o de desagradecimiento a Dios, ¿verdad? Nosotros al considerar nos lleva a meditar. Y puedes meditar desde el momento cuando Dios toma a Abraham, ¿verdad? Él sigue a Dios por fe, deja su familia, deja su tierra. Después viene su descendencia, Isaac. Luego viene las 12 tribus, ¿verdad? Los 12 patriarcas. Y vemos cómo Dios va mostrando sus milagros y su poder. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca manifestando muchos milagros, su poder, su grandeza. ¿Cómo es posible que un pueblo andando en el desierto literalmente le cayera la comida del cielo? Si tú no tienes hoy para comer, recuérdate eso. Y si no te acuerdas de eso, considera las aves. Tenemos la oportunidad de ver muchas aves a nuestro alrededor. Y observa, ellas no andan con un tic, ¿verdad? O con parálisis facial por el estrés o por los nervios. Ellos no están preocupados. Aún Jesucristo nos enseña, ¿verdad?, que nosotros pidamos a nuestro Padre el pan de cada día. Porque nos los va a dar. Es nuestro Padre. Nos lleva a meditar, y el meditar nos lleva a descansar en la palabra de Dios. Nos lleva a que nuestra fe se fortalezca, a recordar no solamente lo que dice su palabra, que es muy importante o más importante, sino aún en los milagros que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántas veces te ha sacado de broncas? Ayer te quedaste sin comer, hasta abusamos luego, ¿verdad? Antier, todos los días, pero nosotros estamos preocupados diciendo, ¿y mañana? Oye, ¿sí tenemos para mañana? Si tú haces un recuento y miras hacia atrás, nunca te ha dejado sin comer. Y a veces nos da más de lo que necesitamos. Así que nosotros tenemos que aprender de las aves a descansar en el Señor y aprender de cómo Dios les provee a ellos. Los lirios son plantas que crecen alrededor de 1 metro. Son plantas perfumadas y que adornan los jardines, las mesas, no sé si tú las pones ahí de adorno, ¿no? Pero dice que Dios las reviste de hermosura que ni aún Obama, ¿no es cierto?, ni aún Salomón usó esa elegancia o manifestó esa extravagancia, porque era muy extravagante, y lo vamos a ver. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, del versículo 4 al 5. Pero, perdón, no, lo voy a leer aquí porque lo anoté en la nueva versión internacional. Dice: la reina de Sabá quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de los camareros, las bebidas y los holocaustos que ofrecía en el templo al Señor. O sea, le gustaba ser muy extravagante a Salomón, pues ni aun Salomón se vistió como Dios viste a los lirios. ¿Y qué son los lirios? Son plantas, son flores que su periodo de vida es muy corto, aunque según son perennes, pero tardan menos que nosotros. Su vida es más corta que la nuestra.
Y si Dios se encarga de cubrirlos, de vestirlos con esa hermosura, ¿tú por qué te estás preocupando? ¿Qué te vas a poner? Mínimo tenemos 2 pares de zapatos en casa, creo. Y si no, ya la perdís las chanclas para el baño y los tenis, ¿no? Pero no andamos descalzos, y aunque anduviéramos descalzos, no andamos desnudos. Dios se encarga de suplir el vestido para cubrir nuestros cuerpos. Hoy amaneció nublado, pues si tienes una chamarrita, ¿verdad? Cuando hace calor, pues tienes hasta tu shortcito, una bermuda para que te refresques. A lo que voy es que Dios se encarga de eso. Tú solamente trabaja como hacen los pueblos. Y como los lirios, reposa en el Señor, confía. Los lirios dicen que en sus raíces fabrican o desarrollan como unos bulbos que en el tiempo de invierno ellos ahí guardan los nutrientes para soportar el frío. Dios es maravilloso. Imagínate si se preocupa por eso, o por las plantas y las aves, pues cuanto más por nosotros. Entonces, nosotros confiemos en Dios, familia. Lo que te está diciendo Dios es, si yo me preocupo de la creación, que la creé para que ustedes la disfruten, para que ustedes la aprovechen, pues obviamente me voy a hacer cargo de ustedes porque son mis hijos. La finalidad de esta enseñanza de Jesús a sus discípulos y a cada uno de nosotros en este tiempo es para que no estemos preocupados, porque realmente a veces los afanes, la ansiedad, aún a los que ya conocemos a Dios también nos agobian, también llegan a nuestra vida. De repente dices, no pude dormir porque no sé cómo resolver esto para poder salir de esta bronca, ¿verdad? O tengo que hacer este pago, o la renta, no sé. Confiemos en Dios. Mejor acerquémonos. La palabra de Dios dice que no estemos afanados, que no estemos ansiosos, sino que presentemos nuestras necesidades con oración, con ruego, con súplica. Pero también dice que tengamos o hagamos acciones de gracias, ¿no? Nosotros tenemos que presentarnos a Dios. Si tú tienes algún problema, porque humanamente sí llegan esas preocupaciones, en lugar de estarte ahí queriendo añadir a tu estatura un codo, lo que quiere decir es que si tampoco no puedes añadir ni siquiera un día a tu vida, pues ¿para qué nos preocupamos por otras cosas? En lugar de que estés ansioso, ve a Dios, ve en oración, ruégale y confía. Él va a hacer lo que es mejor para nosotros. Tal vez lo haga en ese instante, tal vez se tarde unos días, o tal vez años, o tal vez nunca te lo dé. Y eso también es una respuesta, es un no. A tus hijos o a nuestros hijos, de repente cuando piden algo que nosotros como padres sabemos que no es bueno para ellos, pues es un no rotundo, ¿verdad? O a veces le decimos, aguanta. Entonces nosotros tenemos que ir a Dios. Nosotros al presentar nuestras necesidades delante de Dios, sabemos que Él las va a resolver. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Versículo 28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿A quién les está diciendo esto Jesús? A nosotros. Les está hablando a sus discípulos, hombres de poca fe. Y en varias ocasiones les dijo estas palabras a sus discípulos, hombres de poca fe. Cuando Pedro ve a Jesús que va caminando sobre el mar y le dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, ¿verdad? También caminando sobre el agua. Y le dijo, ven. Y dice que sí, empezó a dar pasos firmes y todo, pero que empezó a ver que las olas, el viento, el mar, y tuvo temor y gritó, ¿verdad? Exclamó que le ayudara porque se estaba hundiendo.
Y Jesús lo rescata obviamente, pero le dice eso. ¿Dónde está tu fe? Hombre de poca fe. También cuando iban a cruzar al otro lado y tenían que pasar por un lago, suben a la barca, dice la Biblia que Jesús toma una siesta, pero en eso se empieza a alborotar el mar, se pone bravo, ¿no? Tanto que el barco se empezaba a hundir, o la barca, y ellos también gritan, despiertan a nuestro Señor Jesús: sálvanos que perecemos. Jesús reprende las olas, el viento, dice que hace gran bonanza, pero también les dice: hombres de poca fe, ¿no? Nosotros, cuando venimos a Jesucristo, lo hacemos ¿por qué? Por fe. Nosotros iniciamos tal vez con esa medida de fe, pero es nuestra responsabilidad también desarrollar nuestra fe. Así como cuando nosotros venimos al Señor y Él nos santifica porque nos limpia, y dice la palabra que Él nos hace santos, es decir, nos aparta, y dice también la palabra que nosotros sin santidad no podemos ver a Dios. Nosotros tenemos también la responsabilidad de ir santificando nuestra vida. Aunque Dios hace su parte, o la mayor parte, nosotros a través de confiar en Él y en su palabra nos vamos madurando en esa área. Así en la fe, nosotros tenemos que ir ejercitándola y tenemos que ir madurando en nuestra fe. La palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Eres falto de fe? ¿Yo soy falto de fe? ¿De qué me tengo que saturar? ¿De qué tengo que llenar mi mente y mi corazón? De la palabra de Dios. Queremos leer otras cosas, queremos ver otras cosas que, más que aumentar nuestra fe, nos la hacen que caiga por los suelos. Y venimos a ser incrédulos. Y venimos a pecar delante de Dios. Porque si Él nos dice no se afanen, es un mandamiento. 29 al 31 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes ¿de qué? Del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo dice buscar el reino de Dios y su justicia, pero tiene una palabra antes, dice primeramente buscar el reino de Dios. Aquí lo que el Señor nos está enseñando es que hay prioridades, y la prioridad suprema debe de ser Dios, buscar el reino. Dios te está diciendo cómo dejar los afanes. ¿Cuál es el antídoto para dejar la ansiedad, la preocupación? Y es que busques el reino. Tú dejas, siempre cuando nosotros producimos o desarrollamos un hábito, nosotros tenemos que echar abajo ese hábito con otro hábito más fuerte, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo con mayor pasión. Si estás acostumbrado, no sé, a no lavarte los dientes, y de repente ya deseas cambiar esa área, es un ejemplo, ¿no? No estás acostumbrado y llega el momento de decir, bueno, ya voy a empezar a lavarme los dientes. Después de 40 días ya se volvió un hábito, y después ya no estás bien si no tienes la boca limpia. Te sientes raro, ¿no? Sientes que la boca te apesta, ¿no? Y así es, válgase la comparación, pero si nosotros no desarrollamos un hábito de leer la Biblia, de orar, de congregarnos, aguante, ¿no? Mínimo 40 días. Nosotros vamos a desarrollar un hábito y va a ser más fácil el encontrar respuesta a nuestras necesidades, porque realmente descansar en Dios es lo más chido. Dice aquí en el versículo 30, dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Yo te vuelvo a preguntar, hermano, y me vuelvo a preguntar a mí,
¿Estás ansioso? ¿Estoy ansioso? ¿Qué diferencia tengo entre la gente que no conoce a Dios? Si se supone que nosotros, que conocemos a Dios, nuestro Padre sabe que nosotros tenemos necesidad de estas cosas. Dice que antes de que le pidamos, Él ya sabe. Él nos observa. Él ve. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas estas cosas van a ser añadidas. No solo el vestido, la comida, sino el techo, tus estudios, un buen trabajo. Un buen trabajo me refiero a que Dios te va a dar el que suple para todas tus necesidades, el que cubre tus necesidades. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo, que debemos estar contentos con tener suficiente comida y abrigo. Pero a veces no nos conformamos. No quiere decir que no aspiremos, que no tengamos metas a largo plazo, pero siempre confiando en que se haga la voluntad de Dios. Porque a veces nos proponemos tanto alcanzar esas metas que, si es posible, dejamos de tener contacto con todo lo relacionado a Dios, el asistir a la iglesia, el asistir a estudios, el ver los estudios ahora en las redes sociales, el orar. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo queremos, entre comillas, invertir en lo que nos va a generar un ingreso monetario. Y dice, busca el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. 32 al 34 dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, familia? El reino de Dios, nosotros, para Él, su reino, nosotros somos sus siervos, ¿no? Él es nuestro rey. Aquí la Biblia nos está diciendo que Él es nuestro Padre, al decirnos manada pequeñas, que aunque somos pocos, tú ves los porcentajes hablando de religiones, y la religión más grande son los musulmanes, ¿no? Después sigue la iglesia católica y hay otras iglesias y otras denominaciones, y en sí existen muchas religiones, ¿no? Pero nosotros somos un remanente, somos la manada pequeña, y dice que a Dios le ha agradado, está contento en habernos dado su reino. O sea, Dios no solamente... Imagínate cuánto tiene Dios si habláramos económicamente. Te lo voy a comparar así. Imagínate que tu tío es Carlos Slim, ¿no? O más aún, tu papá. Tú eres su hijo. Carlos Slim pues tiene muchas empresas, tiene dinero. Bueno, es más, ¿sí vieron alguna vez la caricatura de MacPac, del pato que se sumergía así en las monedas de oro y nadaba? Algo así es este hombre, ¿no? ¿Tú te preocuparías qué vas a comer? Si tú tuvieras un padre así de rico, tú nada más a ti te llamaría nada más para que te sientes y ya tendrías servido lo que te gusta. Nuestro Dios es más rico que Carlos Slim. Y Él dice que le ha placido darnos su reino. Está contento, está feliz. Cuando Él ve que a ti te place también, te agrada y disfrutas trabajar en su reino, ¿cómo crees que se pone el corazón de Dios? Hoy yo sentí mucha felicidad porque yo ayer a mi hijo Eli le dije, mañana te voy a levantar a las 7 porque nos vamos a las 8 de la mañana, porque nos vamos en el camión. Me dice, sí, papá.
Obviamente no lo desperté, pero él estuvo atento. Cuando él escuchó que ya estaba listo, me dice, me voy contigo. Le dije, no, duérmete otro rato, te vas con tus tíos. Me dice, no, yo quiero ir contigo porque tengo que llegar más temprano, porque hoy ya voy a subir a la alabanza. Como padre, se siente bien chido que tu hijo le interese lo que a ti también te interesa. Que ame y que muestre ese amor y ese gozo y dice, papá, estoy como nervioso, pero estoy bien feliz. Le digo, te entiendo, yo también voy bien nervioso. Si eso yo siento, imagínate qué siente Dios cuando ve que tú te levantas temprano, te alistas y dices, quiero llegar a buena hora porque quiero encontrarme con mi Dios, quiero involucrarme en el reino. A Dios le ha placido. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Tú crees que Dios no te va a proveer? ¿Tú crees que Carlos Slim, si viera que uno de sus hijos se interesa por extender más sus riquezas y hacer más empresas, ¿tú crees que no le inyectaría dinero? Cuanto más Dios te va a suplir, te va a arrimar todo lo que necesitas. Dice, todas estas cosas vendrán añadidas, es decir, se te van a sumar. No te preocupes. En lugar de afanarte, preocúpate por mis asuntos, por mis negocios. Yo me encargo de lo que tú necesitas. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que vivir en esa preocupación. Esa preocupación la vive la gente que no conoce a Dios porque vive dependiendo de la suerte, de la casualidad, de su trabajo, de las circunstancias o de los dioses en los que ellos creen. Digo dioses porque para ellos son dioses, pero sabemos nosotros que no hay ningún otro Dios. Porque, lo vuelvo a reiterar, aquí el que sostiene a las aves y a las plantas es el único Dios vivo, el Todopoderoso. Entonces nosotros, repito, no nos preocupemos, no tengamos temor, estemos siempre contentos, porque donde está nuestro tesoro, ahí debe de estar nuestro corazón. Hagamos las cosas para Dios con nuestro corazón, familia, con todo nuestro corazón. Y si tú aún no has creído en Dios, déjame decirte que Dios quiere que duermas tranquilo, quiere que no estés ansioso, pero sobre todo quiere que goces de su reino. A Dios no tanto le está preocupando o interesando el hecho de que duermamos bien o que estemos tranquilos. A Dios le está preocupando que estemos reconciliados con Él, porque, repito, el afán es incredulidad y la incredulidad es pecado. Y hoy lo que quiere Dios es que todos estemos reconciliados con Él. Pero principalmente si tú hoy estás por primera vez escuchando la palabra de Dios, Él quiere que formes parte de esa manada pequeña, que te deleites y que disfrutes de su reino, de su herencia, porque es más que suficiente eso. Versículo 35 al 40 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo viene Jesucristo? Cuando menos lo esperes. Cuando tú escuches, es que ya está cerca.
están esperándolo, ¿verdad? O están pensando que va a llegar ahí. Dice que es cuando menos lo pienses. Lo que tenemos que estar nosotros, dice, al estar ceñidos vuestros lomos, es que estemos listos, preparados, sirviéndole. Dice, vuestras lámparas encendidas. ¿Qué nos alumbra en nuestra vida? ¿Qué nos alumbra el camino? La palabra. La palabra en los Salmos dice que es como lumbrera, ¿verdad? A nuestros pies. Es como lámpara a nuestros pies, como lumbrera en nuestro camino. Nosotros tenemos que constantemente estar observando la palabra de Dios, porque es la que nos va a evitar que tropecemos o que resbalemos. Pero también tenemos que estar con los lomos ceñidos. En la antigüedad pues usaban unos vestidos, ¿verdad? Los hombres, unas túnicas largas. Lo que hacían las puntas, por la parte de atrás, jalaban las puntas y se las amarraban. De esa forma quedaba como un calzón, un short, y ya podían estar listos para poder realizar cualquier actividad. Entonces, nosotros tenemos que estar de esa manera listos, prestos para poder trabajar, para poder recibir a nuestro Señor. Es mejor, dice, que el Señor nos encuentre velando, que nos encuentre trabajando, porque vendrá como un ladrón. En Apocalipsis hace mucha referencia a esto. No nos quiere encontrar durmiendo, por eso dice que debemos estar con las luces encendidas. Si alguien que tuvieras algún familiar en el extranjero y te dijera, mañana llego, pero ya dieron las 9 de la noche, las 10, las 11, tú lo sigues esperando, ¿verdad? Porque Él te dijo que iba a llegar ese día y no sabes a qué hora, pero estás al pendiente y tienes las luces encendidas y estás listo por si te habla y te dice ven a recoger al aeropuerto o aquí a la estación de taxi, no sé, ¿para qué? Para que de volada salgas a recibirle. Así nuestro Señor, nosotros tenemos que estar listos con ese deseo. Mi hijo me decía, válgase, otra vez vuelvo a tomar de ejemplo a mi hijo, papá, porque hablaba de los socavones, me dice, Jesucristo ya está cerca, ¿verdad? Le digo, pues sí, cada vez está más cerca. Le digo, de hecho, desde el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento lo están esperando. Nosotros lo seguimos esperando, hijo, y tenemos que estar sirviéndole, porque es mejor que nos halle así, a no que nos halle descuidados, ¿verdad? Porque ya sea que Él venga, o que, como dice también la Biblia, o que vengan a pedir hoy nuestra alma. El caso es que estemos a cuentas. Entonces, familia, debemos de considerar esto. Nuestra vida no radica o no consiste en los bienes que tenemos en esta tierra. Nuestra vida consiste en glorificar a Dios, en extender su reino, en vivir para Él. La vida no es solamente para comer, es para Él. El cuerpo no solamente es para que nos preocupemos en cómo vestirlo. De hecho, es aún un desperdicio de tiempo y dinero preocupándonos en nuestro cuerpo. Y no quiere decir con eso que descuides tu alimentación o el ejercicio, sino que tu vida, toda tu atención se centre en la vanidad, en tu cuerpo. Y Dios nos lleva a que consideremos las aves. Quiero que te quedes con esto más, familia, que consideres las aves, porque de repente a lo mejor se nos olvida todo, pero cuando venga una preocupación, acuérdate de las aves y obsérvalas y recuerda cómo Dios se encarga de ellas. Y para los que no conocemos al Señor o no le hemos entregado nuestra vida y no le hemos reconocido como nuestro Señor, sería un honor que pertenezcas a su reino, que formes parte de su manada pequeña, porque esto no se trata de hacer una religión más grande, sino se trata de formar parte del reino de Dios Todopoderoso, porque Él quiere que disfrutes todo esto, de su paz, de la vida eterna. Él no quiere que te vayas al infierno.
Y de esta manera Dios muestra su amor. Amén, familia. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos haces razonar, Señor. Nos llevas a pensar y a observar las aves, Señor, a observar los lirios. Nos llevas a reconocer, Señor, que nosotros somos más valiosos que ellos, Señor. Que somos más valiosos para ti, Padre. Y que nuestras necesidades están en tus manos. Señor, nosotros queremos que nuestra fe crezca, Señor. Y deseamos que tu palabra inunde nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que de esta manera nosotros podamos resistir, Señor, y podamos confiar en ti plenamente, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza. Amén, Señor.